Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en una historia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy vamos a desgranar un vínculo, una conexión inesperada y, como dice nuestro título, que te va a sorprender. Se trata de Kerem, Hande y Bueno y yo. Si han oído bien, una dinámica que ha florecido de la manera más fascinante y que nos ha llevado a explorar territorios que nunca imaginamos. Si disfrutan de descubrir estas conexiones humanas, estas historias que rompen esquemas y nos hacen ver las relaciones de una forma diferente, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta aventura, les recuerdo lo importante que es para nosotros tenerlos cerca. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Denle a esa campanita para no perderse ni uno de nuestros próximos vídeos, porque cada semana traemos algo nuevo y emocionante para compartir con esta increíble comunidad. Pero, ¿de qué va todo esto realmente? Pues bien, todos conocemos a Kerem y a Hande, dos personalidades que en el mundo del espectáculo turco brillan con luz propia. Quizás los conocemos por sus proyectos individuales, por sus carreras que han sido meteóricas y admiradas por muchos. Han dejado su huella, y su talento es innegable. Sin embargo, lo que ha surgido entre ellos, y la manera en que yo me he visto envuelto en esta ecuación, es algo que merece ser contado. No se trata de un romance ni de una amistad convencional que podríamos esperar. Es algo más sutil, más profundo, una especie de entendimiento mutuo, una sinergia que ha nacido de circunstancias particulares y que ha resultado en una dinámica verdaderamente única. Piénsenlo como un triángulo, pero no uno de esos triángulos amorosos que vemos en las telenovelas. Este es un triángulo de colaboración, de apoyo, de crecimiento mutuo, donde cada vértice aporta algo esencial al conjunto, y donde yo, de una forma inesperada, me encuentro en la posición de testigo, facilitador y, en cierto modo, parte integral de esta conexión. La historia comienza, como tantas veces sucede en la vida, con la casualidad. Nos conocimos en un evento, un encuentro profesional que, a priori, no prometía nada más allá de un apretón de manos y algunas palabras cordiales. Pero algo en la energía, en la forma en que se desarrollaba la conversación, nos hizo darnos cuenta de que había una chispa, una resonancia que iba más allá de la mera cortesía. Recuerdo perfectamente la primera vez que estuve en una situación donde la interacción entre Kerem y Hande era palpable, donde podía sentir esa vibra especial. Había una comprensión silenciosa entre ellos, una especie de lenguaje no verbal que transmitía complicidad y respeto. Y yo, al estar presente, al observar y participar en esas conversaciones, comencé a notar cómo se complementaban, cómo sus ideas se entrelazaban, cómo sus fortalezas compensaban las debilidades del otro. Por un lado, teníamos a Kerem con su visión pragmática, su enfoque estratégico y su capacidad para tomar decisiones con firmeza. Por otro lado estaba Hande con su creatividad desbordante, su sensibilidad artística y esa habilidad innata para conectar con las emociones. Y yo aportaba una perspectiva externa, una capacidad de análisis, y quizás lo más importante, un puente entre ellos, una forma de canalizar esas energías individuales hacia un objetivo común. Al principio era algo que surgía de forma espontánea, casi accidental. Intercambiábamos ideas sobre proyectos, sobre el futuro, sobre la industria, y nos dábamos cuenta de que nuestras opiniones coincidían, o que nuestras diferencias generaban debates constructivos que llevaban a nuevas conclusiones. Lo fascinante de este vínculo es la autenticidad. No hay pretensiones, no hay agendas ocultas. Es una conexión genuina que se ha construido sobre la admiración mutua y el deseo compartido de crecer. He visto cómo se apoyan en sus momentos de duda, cómo celebran sus éxitos como si fueran propios, y cómo se desafían mutuamente a ser mejores. Y yo, al ser testigo de esto, me sentí inspirado. Comencé a proponer ideas que involucraban a los tres, a buscar puntos en común que pudiéramos explotar, a crear un espacio donde nuestras fortalezas pudieran converger. Y lo increíble es que respondieron. La confianza se fue consolidando, y esa chispa inicial se transformó en un fuego constante. Piensen en la presión del mundo del entretenimiento. Es un entorno altamente competitivo, donde las comparaciones son constantes y donde la individualidad a menudo se prioriza sobre la colaboración. Por eso lo que Kerem y Hande han logrado, y en lo que yo he tenido el privilegio de participar, es algo realmente especial. Han demostrado que se puede tener éxito de forma individual y al mismo tiempo construir relaciones sólidas y productivas con otros.
No se trata de quién brilla más, sino de cómo juntos podemos ir algo que sea mayor que la suma de nuestras partes. Y mi rol en todo esto ha sido, como mencioné, multifacético. En ocasiones he actuado como un catalizador, presentando ideas o sugiriendo enfoques que quizás ellos, desde su propia perspectiva, no habían considerado. Otras veces he sido un mediador, ayudando a navegar por posibles desacuerdos o malentendidos, asegurándome de que la comunicación fluya de manera abierta y honesta. Y en muchos momentos simplemente he sido un confidente, un espacio seguro donde podían compartir sus pensamientos, sus ambiciones y sus preocupaciones. Hay innumerables ejemplos que podría compartir, situaciones concretas donde esta dinámica ha sido fundamental. Recuerdo una vez que estábamos trabajando en un proyecto, y Kerem tenía una visión muy clara de la estrategia general, pero Ande, con su sensibilidad, detectó una oportunidad para añadir un componente emocional que lo haría mucho más impactante. Y yo, al ver la fuerza de ambas perspectivas, facilité la conversación para que integraran esas dos visiones de una manera que honestamente superó nuestras expectativas iniciales. Ese proyecto se convirtió en un éxito rotundo, y no solo por el talento individual de cada uno, sino por la sinergia que logramos crear. Otro aspecto que me sorprende gratamente es la naturalidad con la que se ha desarrollado todo. No ha habido un momento de vamos a forzar esto, sino un crecimiento orgánico. Hemos aprendido a confiar en el instinto del otro, a valorar las aportaciones de cada uno, y a entender que en este equipo cada voz tiene peso. Ande, con su intuición artística, a menudo ha sido la que ha detectado las sutilezas, los matices que hacen que un proyecto pase de ser bueno a ser excepcional. Kerem, con su rigor, se ha asegurado de que esas ideas se materialicen de forma eficiente y con un impacto real. Y yo, he intentado mantener el equilibrio, asegurándome de que las conversaciones sean productivas y que las decisiones se tomen de forma consensuada, siempre con el objetivo de potenciar el resultado final. Este vínculo también nos ha enseñado lecciones valiosas sobre la humildad y la apertura. En un mundo donde a menudo se fomenta la competitividad feroz, el hecho de que Kerem y Ande estén dispuestos a colaborar, a compartir ideas y a apoyarse mutuamente, es un testimonio de su madurez y su visión a largo plazo. Han entendido que el éxito compartido es mucho más gratificante y sostenible que el éxito individual aislado. Y para mí ser parte de esto ha sido una experiencia de aprendizaje invaluable. He aprendido a escuchar de manera más profunda, a comunicarme de forma más efectiva, y a entender el poder de la colaboración auténtica. Lo que más me intriga de esta conexión es que trasciende las etiquetas. No somos solo colegas ni amigos en el sentido tradicional. Somos algo más. Somos un equipo o una especie de unidad que se forma cuando nuestras energías se alinean. Y esta unidad a su vez nos impulsa a superar desafíos que individualmente serían mucho más difíciles de afrontar. Hemos compartido risas, frustraciones, momentos de eureka y, sobre todo, hemos construido una base de confianza que nos permite abordar cualquier cosa que se nos presente. Y sinceramente, a medida que más y más personas se unen a nuestra comunidad en YouTube, creo que es importante compartir estas historias. Historias que demuestran que las conexiones humanas pueden surgir de las formas más inesperadas, y que estas conexiones, cuando son auténticas y basadas en el respeto, pueden llevar a cosas maravillosas. Este vínculo entre Kerem, Ande y yo es un ejemplo de ello. Es una prueba de que la colaboración, la admiración mutua y el deseo compartido de crecer pueden crear una fuerza imparable. Hemos hablado de cómo se forjó esta conexión, de los elementos que la hacen tan especial, y de las lecciones que hemos aprendido. Hemos visto cómo la casualidad puede dar lugar a relaciones profundas y significativas, y cómo la autenticidad y la apertura son la clave para construir un vínculo duradero. Hemos desglosado la dinámica entre Kerem y Ande y cómo mi participación se ha integrado de forma natural, aportando una perspectiva externa y un canal de comunicación. Y sobre todo, hemos celebrado la fuerza de la colaboración y el poder de un equipo que se apoya mutuamente. Así que, para recapitular, hoy nos hemos sumergido en la fascinante historia de cómo Kerem, Ande y yo hemos forjado un vínculo que, sinceramente, nos ha sorprendido a todos. Hemos explorado cómo esta conexión ha ido más allá de las expectativas, basándose en la admiración mutua, la colaboración genuina y un respeto profundo. Hemos destacado la importancia de la autenticidad en las relaciones profesionales y personales, y cómo estas dinámicas, cuando son fuertes, pueden llevar a resultados extraordinarios. De verdad, gracias a todos por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes.
Encantaría saber qué opinan de todo esto. ¿Han experimentado alguna vez una conexión inesperada que haya cambiado su perspectiva? ¿Qué piensan de la colaboración entre personalidades tan diferentes? Por favor, déjenme sus pensamientos y sus experiencias en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y estoy deseando que conversemos sobre este tema. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante, informativo o simplemente entretenido, por favor, denle un gran pulgar hacia arriba. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que crean que podría disfrutar de esta historia. Y si aún no son parte de nuestra increíble comunidad, ¿a qué están esperando? Suscríbanse al canal ahora mismo y denle a la campanita para que nunca se pierdan nuestras nuevas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo y gracias de nuevo por estar aquí.